cuando mi hija Patricia Rodríguez me arrojó las llaves del departamento y me dijo: «Tú de todas formas no haces nada, así que cuida a Pedrito mientras viajamos». Sentí que el alma se me encogía de dolor. Estaba yéndose de viaje por 10 días con su esposo Carlos Ramírez y la mamá de él, doña Esperanza Ramírez, para conocer las playas de Acapulco. Pedrito, mi nietecito de 6 años, se quedó mirándome desde la sala con esos ojitos grandes, sin entender por qué su mamá me hablaba de esa manera tan fea. Yo me tragué las lágrimas y agarré las llaves, porque ya sabía que no servía de nada discutir. Para Patricia, yo era nomás la abuela disponible, esa que ya no tenía vida propia y podía servir de niñera gratis siempre que ellos necesitaran. En estos últimos 3 años, yo acepté ese papel en silencio. Después de que mi esposo José se fue al cielo, hace 5 años, me mudé a un departamentito cerca de Patricia, pensando que estaría bien estar cerquita para ayudar. Lo que no me imaginé era que ayudar se iba a volver sustituir. Cada vez que ellos querían salir, viajar o simplemente tener un fin de semana libre, me hablaban a mí. No me preguntaban si yo tenía planes, si estaba bien o si quería. Siempre era: «Mamá, ¿puedes quedarte con Pedrito?», pero en el tono de quien ya decidió que la respuesta iba a ser sí. Y yo siempre decía que sí, porque amo a mi nieto más que a nada en este mundo y porque todavía tenía la esperanza de que un día me iban a ver como algo más que una niñera gratuita. Pero ese día, viendo a Patricia arreglar las maletas con tanta emoción mientras Carlos Ramírez cargaba el carro y doña Esperanza me miraba con esa sonrisita falsa de «qué bueno tener una mamá tan servicial», algo dentro de mí empezó a despertar. Pedrito se acercó hasta mí y me susurró: «Abuelita, ¿por qué te pones triste cuando mi mamá te habla?». Yo abracé a mi nietecito y le mentí: «La abuelita no está triste, mi amor. Estoy feliz de quedarme contigo». Pero la verdad era que ya estaba cansada de que me trataran como si no tuviera sentimientos, como si mi única función fuera estar disponible para cuando me necesitaran. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa mañana del lunes, cuando se fueron en el carro rumbo al aeropuerto, yo me quedé en la ventana viendo cómo se alejaban. Patricia ni siquiera volteó para despedirse de mí. Carlos Ramírez estaba concentrado manejando y doña Esperanza iba revisando sus papeles del viaje, muy emocionada. Pedrito me jaló del vestido y me dijo: «Abuelita, ¿vamos a hacer galletas?». Y en ese momento me di cuenta de que mi nieto era el único en esa familia que realmente se alegraba de estar conmigo. Durante los primeros días cuidando a Pedrito, las memorias me llegaban como oleadas. Me acordaba de cuando Patricia era chiquita y yo trabajaba doble turno para darle todo lo que yo no tuve. Me acordaba de cómo ahorraba cada centavo para comprarle los juguetes que quería, de cómo me desvelaba toda la noche cuando se enfermaba, de cómo dejé a un lado mis sueños para que ella pudiera realizar los suyos. Y ahora, a los 67 años, otra vez estaba dejando a un lado mi vida, pero esta vez para cuidar al hijo de ella, mientras se divertía con la familia del marido. Pedrito Ramírez, el bendito, era un niño dulce que no tenía la culpa de nada. Jugábamos, veíamos caricaturas, yo le hacía las comidas que le gustaban y lo ayudaba con las tareas. Pero todas las noches, cuando él se dormía, yo me quedaba solita en la sala y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Veía las fotos en la pared, fotos de la familia de ellos, donde yo casi no aparecía, y sentía que me había vuelto invisible en mi propia familia. Patricia me hablaba solo para preguntarme si Pedrito estaba bien, nunca para saber cómo estaba yo. Carlos Ramírez nunca mostró ni un poquito de gratitud, y doña Esperanza siempre hacía comentarios sobre lo afortunada que era por tener una suegra tan serviciales. Durante esos días también me di cuenta de cosas que antes no había notado, como que en el refrigerador no había ni una sola cosa que a mí me gustara. Todo era lo que comía la familia: yogurts caros para Patricia, cervezas para Carlos, cereales dulces para Pedrito. Pero las galletas, María, que a mí me gustaban con mi café, esas no estaban. Los tés de hierbas que me ayudaban a dormir, tampoco. Era como si yo fuera un fantasma que vivía en esa casa, pero que no importaba lo suficiente como para que compraran algo para mí. En la tercera noche,
Mientras doblaba la ropita de Pedrito y organizaba la casa que ni siquiera era mía, tuve una conversación silenciosa con Dios. Señor, le susurré, tú sabes que amo a mi familia más que a nada. Pero, ¿será pedir demasiado querer un poquito de respeto? ¿Será malo querer que me vean como una persona, no como una conveniencia? Esa tercera noche, acostada en el sillón de la sala, porque ni cama para la abuela niñera habían arreglado, sentí que algo se quebró dentro de mí. No era coraje, era una tristeza profunda mezclada con una determinación que no sabía que todavía existía en mí. Al cuarto día, cuando llevé a Pedrito al parque, empecé a ver todo con otros ojos. Observé a otras abuelitas en la plaza, algunas acompañadas por sus hijos en paseos familiares, otras siendo tratadas con cariño y respeto por los nietos ya grandes. Y entonces me di cuenta. El problema no era que yo estuviera cuidando a Pedrito. El problema era cómo me trataban mientras lo hacía. No me pedían un favor, me daban una orden. No agradecían mi ayuda, la esperaban como si fuera mi obligación. Y yo, por demasiado amor, había permitido que eso pasara. Esa cuarta tarde hice algo que no había hecho en años. Me cuidé a mí misma. Llevé a Pedrito a cortarse el pelo y aproveché para cortarme el mío también. Compramos ropa nueva para él y para mí. Fuimos a cenar a un restaurante sabroso, donde Pedrito se quedó encantado por estar saliendo con la abuelita. Mientras regresábamos a casa, de la mano, me di cuenta de que esa era la primera vez en mucho tiempo que me sentía realmente feliz. No era una felicidad forzada o fingida. Era la alegría verdadera de quien estaba haciendo algo porque quería, no porque la obligaran. Durante esos días, Pedrito y yo creamos memorias lindas. Hicimos galletas juntos, construimos una casita con sábanas en la sala, plantamos una plantita de girasol en una maceta de la terraza. Y fue plantando esa semillita que entendí cuál iba a ser mi decisión. Así como esa semilla necesitaba buena tierra y cuidado para crecer, yo también necesitaba un ambiente donde pudiera florecer. En los días finales del viaje de ellos, del 5º al 10º día, Pedrito y yo nos la pasamos muy bien. Pero al mismo tiempo, yo empecé a planear algo que iba a cambiar todo. Cada noche, después de que él se dormía, yo me quedaba despierta pensando en mi vida, en lo que quería para mis años que me quedaban, en lo que merecía. Una tarde, mientras Pedrito jugaba en su cuarto, yo me senté en la mesa de la cocina y escribí una carta. No una carta llena de reproches o de coraje, sino una carta con la verdad. La verdad sobre cómo me sentía, sobre lo que necesitaba, sobre las decisiones que había tomado. Cuando terminé de escribirla, la guardé en mi bolsa y seguí con la rutina normal, pero sabía que ya nada iba a ser igual. El 9º día, Patricia me habló por teléfono. Estaba muy contenta, contándome de las playas, de los restaurantes, de lo bien que se la estaban pasando. Me preguntó por Pedrito, si había comido bien, si había hecho las tareas. Pero no me preguntó cómo estaba yo, si necesitaba algo, si me sentía bien. Era como hablar con una patrona que llama para revisar que la empleada esté haciendo bien su trabajo. Esa noche, la última que pasé en esa casa como la abuela niñera, me quedé viendo a Pedrito dormir. Era un niño hermoso y bueno, y yo lo amaba con toda el alma. Pero también entendí que amarlo no significaba que tenía que aceptar ser maltratada por sus papás. El amor verdadero, me di cuenta, también incluía enseñarle con el ejemplo que las personas mayores merecen respeto y cariño. En la mañana del 10º día, antes de que ellos regresaran del viaje, yo empecé a ejecutar mi plan. Arreglé mis cosas, dejé la carta en la mesa de la cocina y me preparé para algo que iba a sorprender a toda la familia. Cuando Patricia, Carlos y doña Esperanza llegaran del aeropuerto y entraran a la casa, se iban a encontrar con algo que iba a hacer que Patricia se viniera abajo completamente. Porque después de 67 años de vida, yo había aprendido algo muy importante. Cuando te tratan como si quisieras que desaparecieras, a veces la mejor respuesta es hacer exactamente eso, desaparecer, pero no como ellos esperaban, sino de la manera que yo decidiera, con la dignidad que me merecía y con la libertad que había estado esperando tanto tiempo. Lo que Patricia iba a encontrar en esa mesa de la cocina no era solo una carta. Era el despertar de una mujer que había decidido que ya era hora de vivir para ella misma, después de toda una vida viviendo para otros. Y
Eso iba a cambiar todo para siempre. Durante los primeros días, sola con Pedrito Ramírez, las memorias llegaron como olas que no puedes detener. Me acordaba de cuando Patricia era pequeñita y yo trabajaba en la fábrica de textiles desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y luego me iba corriendo a limpiar oficinas hasta las 10 de la noche. Todo para darle a ella lo que yo nunca tuve. Me acordaba de cómo guardaba cada peso que sobraba para comprarle los zapatos de marca que ella quería, de cómo me quedaba despierta toda la noche cuando tenía fiebre, de cómo dejé de lado mis ganas de estudiar enfermería para que ella pudiera ir a la universidad privada que tanto quería. Y ahora, a los 67 años, otra vez estaba dejando de lado mi vida, pero esta vez para cuidar del hijo de ella, mientras se divertía con la familia del marido. Pedrito Ramírez, el bendito niño, era una criatura dulce que no tenía la culpa de nada. Jugábamos lotería mexicana, veíamos El Chavo del Ocho, yo le hacía quesadillas con el queso que le gustaba y lo ayudaba con las tareas del colegio. Pero cada noche, cuando él se quedaba dormidito, yo me sentaba sola en esa sala y me preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Miraba las fotografías en la pared, fotos de la familia de ellos, donde yo apenas aparecía en una que otra, y sentía que me había vuelto invisible en mi propia familia. Patricia me hablaba solo para preguntarme si Pedrito había comido bien, nunca para saber si yo estaba bien. Carlos Ramírez nunca me dijo ni un «gracias, suegra». Y doña Esperanza siempre hacía esos comentarios de lo afortunada que era por tener una suegra tan disponible. La segunda noche, mientras doblaba la ropita de Pedrito y limpiaba la cocina que ni siquiera era mía, me puse a recordar cosas que había guardado muy adentro del corazón. Me acordé de aquella vez, hace como 2 años, cuando Patricia organizó una cena para celebrar el ascenso de Carlos en su trabajo. Invitó a los papás de él, a los hermanos, a los amigos. Yo cociné todo el día: mole poblano, arroz rojo, frijoles de la olla, tortillas hechas a mano. Mis manos estaban adoloridas de tanto amasar, mis pies hinchados de estar parada tantas horas. Cuando llegaron los invitados, Patricia presentó a todos con mucho cariño, pero cuando llegó mi turno, solo dijo: «Ella es mi mamá, la que nos ayuda con la casa». La que nos ayuda con la casa, como si fuera la muchacha del servicio, no la mamá que había sacrificado toda su vida por ella. Esa misma noche de la cena, cuando todos estaban platicando en la sala, yo me quedé recogiendo los platos sucios en la cocina. Escuché a doña Esperanza decirle a otra señora: «Patricia tiene mucha suerte, ¿verdad? Su mamá prácticamente vive aquí para ayudarle con todo. ¡Qué conveniente!». Y la otra señora le contestó: «Ay, sí, qué bueno que hay mamás tan dedicadas, aunque a veces uno se pregunta si no será mucha carga para los jóvenes tener a los papás tan encima». Se rieron las dos, y yo seguí lavando platos con las lágrimas cayéndome en el agua jabonosa. Me acordé también de la vez que Pedrito se enfermó de gripe, y Patricia no podía faltar al trabajo porque tenía una junta muy importante. Me quedé 3 días y 3 noches cuidándolo, tomándole la temperatura cada 2 horas, dándole sus medicinas, haciéndole caldito de pollo para que se sintiera mejor. Cuando se alivió, Patricia llegó a la casa y lo primero que dijo fue: «Gracias a Dios que ya estás bien, mi amor. Mañana mamá se va a su casa para que puedas descansar mejor». Ni me preguntó si yo estaba cansada después de 3 noches sin dormir. Ni me dijo gracias. Solo pensó en que ya podía mandarme de regreso a mi departamento porque ya no me necesitaba. Durante esos días cuidando a Pedrito, también me di cuenta de otras cosas que antes no había querido ver. Como que en el closet del cuarto de visitas, donde yo me quedaba cuando ellos necesitaban que cuidara al niño, habían puesto cajas con cosas viejas encima de la cama, como si ni siquiera esperaran que fuera a dormir ahí cómodamente. Como que en el baño no había toallas limpias para mí, solo las toallas de la familia. Como que en el refrigerador nunca había nada de lo que a mí me gustaba comer, ni mi gelatina de leche que me ayudaba con la digestión, ni mis tortillas de nopal que el doctor me había recomendado para el azúcar, ni mi agua de Jamaica que tanto me gustaba. Era como si yo fuera un mueble que movían de un lado a otro según lo necesitaran. Una tarde, mientras Pedrito hacía su tarea en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era Patricia, llamando desde la playa. Estaba muy contenta, riéndose, y se escuchaba música de fondo. Me contó que habían ido a nadar con delfines,
que Carlos había aprendido a hacer surf, que doña Esperanza estaba muy feliz porque el hotel tenía masajes incluidos. Platicó como 10 minutos de todo lo que estaban haciendo y cuando ya iba a colgar, como por compromiso me preguntó, ¿y Pedrito cómo está? Le dije que muy bien, que habíamos hecho galletas y que había terminado toda su tarea. Ah, qué bueno. Bueno, ma, te dejo, que vamos a ir a cenar mariscos. Cuídamelo mucho, ¿sí? Y colgó. Ni me preguntó cómo estaba yo, ni si necesitaba algo, ni si me sentía bien. Era como hablarle a una empleada para verificar que el trabajo estuviera bien hecho. Esa misma tarde, cuando Pedrito y yo estábamos en el parque, vi una escena que me partió el corazón por dentro. Una abuelita estaba sentada en una banca, viendo a su nieta jugar en los columpios. Llegó una señora joven, seguramente la mamá de la niña, con bolsas del súper. Se sentó junto a la abuelita, le dio un beso en la mejilla y le dijo, «¿Cómo está mi mamá hermosa? ¿No se cansó mucho cuidando a Sofía?» La abuelita sonrió y le dijo que para nada, que había sido un placer. Entonces, la señora joven sacó de las bolsas un frasquito de mermelada de durazno y se lo dio a su mamá. Le traje su mermelada favorita, para que se la coma con sus tostadas del desayuno. Y ahí me di cuenta de la diferencia. Esa hija pensaba en su mamá, se preocupaba por hacerla feliz, la trataba con cariño, no como a una conveniencia. La cuarta noche, cuando Pedrito ya estaba dormido, me senté en la sala con una taza de té que me había preparado, porque ni eso había en esa casa para mí. Tuve que comprarlo cuando fuimos al súper y me puse a pensar en mi vida. Pensé en mi José, que en paz descanse, y en cómo él siempre me decía, «Guadalupe, tú vales mucho. No dejes que nadie te haga sentir menos». Pensé en mis papás, que aunque éramos pobres, siempre me trataron con respeto y cariño. Pensé en mis amigas del trabajo, que cuando me jubilé me hicieron una fiesta y me dijeron que iba a hacer mucha falta. Y me pregunté, ¿cuándo fue que dejé que mi propia hija me tratara peor de lo que me trataban personas que ni siquiera eran mi familia? Recordé también todas las veces que Patricia había cancelado planes conmigo en el último minuto. Como aquella vez que habíamos quedado de ir al cine a ver una película que yo tenía muchas ganas de ver, y 5 minutos antes me habló para decirme que no podía porque Carlos había invitado a unos amigos a cenar y necesitaba que yo cuidara a Pedrito. O cuando íbamos a ir a visitar la tumba de mi José en el Día de Muertos, y me dijo que mejor no porque doña Esperanza quería que la acompañara al panteón donde estaba enterrado el papá de ella. Siempre los planes de otros eran más importantes que los míos. Siempre las necesidades de otros estaban antes que las mías. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Pedrito, él me preguntó algo que me llegó al alma. «Abuelita, ¿por qué vives en tu casa pero siempre estás aquí?» Esa pregunta tan sencilla de un niño de 6 años me hizo ver mi realidad con una claridad que me dolió mucho. Yo tenía mi propio departamento, mi propia vida, mis propias cosas, pero siempre estaba ahí, en la casa de ellos, sirviendo, limpiando, cuidando, como si mi única función en la vida fuera estar disponible para cuando me necesitaran. Le dije a Pedrito que su abuelita tenía su casita, pero que le gustaba estar con él, y él me sonrió con esa sonrisa tan linda que tienen los niños. Pero por dentro yo estaba llorando, porque me di cuenta de que ni siquiera mi nieto entendía cuál era mi lugar en esa familia. Para él, era normal que yo siempre estuviera ahí. No sabía que yo tenía una vida propia, sueños propios, necesidades propias. Esa quinta tarde, decidí hacer algo diferente. En lugar de quedarme en la casa limpiando y organizando como siempre, llevé a Pedrito al centro de la ciudad. Fuimos a caminar por las calles que yo conocía desde niña. Entramos a la catedral donde yo iba a misa con mi mamá cuando era pequeña. Comimos raspados de tamarindo en el mismo puesto donde yo compraba cuando tenía la edad de Pedrito. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como yo misma, no como la abuela niñera de la familia Ramírez. Mientras caminábamos por la plaza principal, me encontré con doña Carmen, una amiga de mis tiempos de trabajo en la fábrica. No la había visto en meses porque siempre estaba ocupada cuidando a Pedrito o haciendo cosas para Patricia. Doña Carmen se veía muy bien. Estaba contenta, y me contó que se había metido a clases de baile en el centro cultural, que había hecho nuevas amigas, que los fines de semana se iba con un grupo de señoras a conocer pueblitos cercanos.
¿Y tú qué tal, Guadalupe? ¿Cómo has estado?, me preguntó. Y yo no supe qué contestarle, porque me di cuenta de que hacía mucho tiempo que no había hecho nada por mí misma, nada que me hiciera feliz, nada que fuera solo para mí. Pedrito estaba jugando con otros niños en la fuente de la plaza, y doña Carmen y yo nos sentamos en una banca a platicar. Ella me contó de sus clases de baile, de los viajes que había hecho, de lo bien que se sentía desde que había decidido dedicar tiempo para ella misma. Después de cuidar a mis hijos toda la vida, me dijo, llegó el momento de cuidarme a mí también. Mis nietos me visitan los domingos, pero el resto de la semana es mío. Mientras la escuchaba, sentí una mezcla de admiración y envidia. Doña Carmen había encontrado la manera de ser abuela sin dejar de ser ella misma. Cuando regresamos a la casa, Pedrito me dijo, «Abuelita, me gustó mucho salir contigo hoy. ¿Podemos hacerlo otra vez?» Y ahí entendí algo muy importante. Mi nieto no necesitaba que yo fuera su niñera de tiempo completo. Él necesitaba que fuera su abuela, que lo amara, que hiciera cosas divertidas con él. Pero eso podía hacerlo sin ser la empleada gratuita de sus papás. La sexta noche, volví a tener una conversación silenciosa con Dios. «Señor», le dije, «ayúdame a entender qué es lo que debo hacer. Yo amo a mi familia, pero siento que me estoy perdiendo a mí misma. Siento que dejé de ser María Guadalupe para ser solamente la mamá de Patricia o la abuela de Pedrito. Quiero seguir siendo una buena mamá y una buena abuela, pero también quiero volver a ser yo». Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz extraña en el corazón, como si Dios me estuviera diciendo que era momento de hacer algunos cambios. Al séptimo día, mientras veía a Pedrito colorear un dibujo que había hecho de los dos en el parque, tomé una decisión. Saqué una hoja de papel y empecé a escribir una lista de todas las cosas que quería hacer para mí misma. Aprender a usar la computadora, tomar clases de repostería, viajar a conocer las pirámides de Teotihuacán, leer los libros que tenía guardados, hacer nuevas amistades. Era una lista larga, de cosas que había ido posponiendo por años porque siempre había algo más importante que hacer para otros. Después hice otra lista, todas las veces en los últimos meses que Patricia me había pedido que cuidara a Pedrito. Me di cuenta de que había sido casi todos los fines de semana, más varias noches entre semana. Prácticamente yo estaba criando a mi nieto mientras sus papás vivían su vida como si fueran solteros. Y lo peor de todo era que nunca me lo pedían con cariño. Nunca me daban las gracias. Nunca preguntaban si yo podía o quería. Solo asumían que era mi obligación. La octava mañana, Patricia me habló muy temprano desde la playa. Estaba molesta porque Pedrito no había terminado un proyecto del colegio que tenía que entregar cuando regresaran del viaje. «Mamá, por eso te quedaste ahí, para que estuviera al pendiente de sus cosas del colegio», me dijo con un tono que no me gustó nada. Le expliqué que el proyecto era algo que requerían materiales especiales que no había en la casa y que Pedrito no me había dicho nada hasta la noche anterior. «Pues llévalo a comprar lo que necesite y que lo haga hoy mismo», me ordenó. No me pidió, me ordenó, como si fuera mi empleada. Esa tarde, mientras ayudaba a Pedrito con su proyecto sobre los volcanes de México, él me dijo algo que me llegó muy hondo. «Abuelita, a veces me da pena que mis papás te hablen así. Mi maestra dice que a los abuelitos hay que tratarlos con mucho cariño porque han vivido mucho y saben muchas cosas». Ese niño de 6 años tenía más educación y más corazón que sus propios papás. La novena noche fue cuando tomé la decisión final. Estaba acostada en ese sillón incómodo de la sala, porque ni siquiera se habían molestado en arreglarme una cama decente, y me di cuenta de que ya no podía seguir así. No era justo para mí, y tampoco era bueno para Pedrito que viera cómo trataban a su abuela. Si yo no me respetaba a mí misma, ¿cómo iba a enseñarle a él a respetar a las personas mayores? En la mañana del 10º día, antes de que regresaran del aeropuerto, me levanté muy temprano y empecé a ejecutar el plan que había estado formando durante todos esos días. Arreglé mis pocas cosas, preparé el desayuno para Pedrito como siempre, y cuando él se despertó, le dije que sus papás iban a llegar en unas horas y que la abuelita se iba a ir a su casa. «¿Pero vas a regresar pronto?», me preguntó con esos ojitos tristes. «Sí, mi amor», le dije, «pero ya no voy a quedarme a cuidarte cuando tus papás se vayan de viaje.
Voy a venir a visitarte cuando realmente quiera verte, no cuando me obliguen. Antes de irme, dejé una carta en la mesa de la cocina. Una carta donde les explicaba, con mucho respeto pero con mucha firmeza, que las cosas iban a cambiar, que yo iba a seguir siendo una abuela amorosa, pero que ya no iba a aceptar ser tratada como empleada doméstica gratuita, que merecía respeto, consideración y gratitud, y que si no podían darme eso, entonces tendríamos que encontrar una nueva manera de relacionarnos. Cuando escuché el carro llegando a la entrada, yo ya estaba lista para irme. Patricia, Carlos y doña Esperanza entraron a la casa bronceados y contentos, hablando de lo maravilloso que había sido el viaje. Pero su alegría se iba a acabar muy pronto, porque lo que iban a encontrar en esa mesa de la cocina los iba a dejar completamente sorprendidos. Cuando Patricia Rodríguez encontró el sobre en la mesa de la cocina, su cara cambió completamente. Lo abrió con manos temblorosas, mientras Carlos Ramírez y doña Esperanza se acercaban para ver qué pasaba. La carta decía así: Mi querida Patricia, durante estos 10 días cuidando a Pedrito, entendí que llegó la hora de que yo también me cuide a mí misma. Ya no soy la mamá joven que podía dejar todo de lado por los demás. Soy una mujer de 67 años que merece respeto y consideración. Cuando regresen, yo ya estaré en mi departamento. Es un lugar pequeño, pero donde puedo ser yo misma. Pedrito sabe dónde encontrarme cuando quiera visitar a la abuelita que lo ama más que a nada. Con amor y sin resentimientos, María Guadalupe Hernández. Patricia leyó la carta 2 veces, como si no pudiera creer lo que decía. ¿Dónde está mi mamá?, gritó, corriendo por toda la casa. ¿Dónde está? Pedrito salió de su cuarto y se acercó a su mamá. La abuelita se fue a su casa, dijo con esa inocencia de los niños. Me dijo que iba a venir a visitarme cuando tuviera ganas, no cuando la obliguen. Carlos Ramírez leyó la carta por encima del hombro de Patricia, y por primera vez vi vergüenza en su cara. Doña Esperanza se quedó callada, probablemente dándose cuenta de que sus comentarios maldosos habían contribuido a ese momento. Patricia intentó llamarme al teléfono, pero yo había tomado la decisión de no contestar ese día. Necesitaba tiempo para pensar, para acostumbrarme a mi nueva realidad. Cuando llegué a mi departamento esa tarde, me senté en mi sillón favorito y respiré hondo. Por primera vez en años estaba en mi propia casa sin tener que preocuparme por si alguien me necesitaba para algo, sin tener que estar pendiente del teléfono esperando que me pidieran algún favor, sin tener que sentirme culpable por querer descansar. Era una sensación extraña, pero muy liberadora. Los primeros días después de mi regreso fueron difíciles. No por arrepentimiento, sino porque tenía que acostumbrarme a una rutina que fuera solo mía. Durante 3 años, había vivido según las necesidades de Patricia y su familia. Ahora tenía que recordar qué era lo que a mí me gustaba hacer, qué era lo que me hacía feliz. Patricia me habló todos los días durante esa primera semana. Al principio con enojo, después con súplicas, finalmente con lo que parecía ser arrepentimiento verdadero. Pero yo había aprendido la diferencia entre arrepentimiento por la inconveniencia y arrepentimiento genuino. Las primeras llamadas eran para reclamarme que los había dejado colgados, que ahora tenían que buscar quién cuidara a Pedrito, que yo estaba siendo egoísta. Esas llamadas yo las colgaba sin discutir. Pero después vinieron las llamadas diferentes. Patricia llorando, diciéndome que no se había dado cuenta de todo lo que yo hacía por ellos, que no sabía cómo iba a manejar todo sin mi ayuda. Mamá, yo no sabía que te sentías así, me decía. Y yo le contestaba, hija, durante 3 años traté de decírtelo de muchas maneras, pero nunca me escuchaste. Solo veías lo que necesitabas de mí, no lo que yo necesitaba de ti. Una tarde, como a la semana de haber regresado a mi casa, tocaron la puerta. Era Pedrito con Carlos Ramírez. Mi nietecito corrió hacia mí y me abrazó fuerte. Abuelita, te extrañé mucho, me dijo. Carlos se quedó parado en la entrada, incómodo, sin saber qué decir. Suegra, comenzó. Patricia está muy mal desde que se fue. ¿No podríamos hablar para encontrar una solución? Le dije que podían pasar, pero que tenía que quedar claro algo desde el principio. Yo ya no iba a regresar a vivir la vida que había estado viviendo. Si querían una relación conmigo, tenía que ser una relación de respeto mutuo, no de conveniencia. Carlos se veía muy nervioso, pero asintió.
Pedrito se puso a jugar con algunos juguetes que yo tenía guardados en mi casa, juguetes que había comprado para cuando él me visitara, no para cuando me obligaran a cuidarlo. Mientras él jugaba, Carlos y yo platicamos. Por primera vez en años, Carlos me habló como a una persona, no como a la suegra que estaba ahí nomás para ayudar. Me preguntó cómo me sentía. Me pidió disculpas por no haber valorado todo lo que había hecho por su familia. Suegra, me dijo, yo crecí pensando que las abuelas siempre están disponibles para cuidar a los nietos. Mi mamá siempre cuidó a mis sobrinos sin quejarse. Nunca se me ocurrió pensar que usted pudiera sentirse mal o que necesitara algo diferente. Le expliqué que cada familia es diferente, que cada persona es diferente, y que lo importante no era seguir tradiciones sin pensar, sino tratar a cada persona con respeto y cariño. Durante esa conversación, Pedrito se acercó y se subió a mis piernas. «Abuelita», me dijo, «¿ya no vas a cuidarme nunca?» Le expliqué con palabras que él pudiera entender que la abuelita lo iba a seguir cuidando, pero de manera diferente. Cuando tus papás necesiten que alguien te cuide, van a contratar a una señora que se dedique a eso. Y cuando la abuelita venga a verte, va a ser porque tiene ganas de estar contigo, de jugar, de hacer galletas, de platicar. ¿No crees que va a ser más divertido así? Pedrito lo pensó un momento y después asintió. Sí, abuelita. Como cuando fuimos al centro y comimos raspados. Eso fue muy divertido. Carlos me miró sorprendido. ¿Fueron al centro?, le preguntó a Pedrito. Sí, papá. La abuelita me llevó a caminar y vimos la iglesia grande y comimos raspados de tamarindo. Y la abuelita saludó a una señora que era su amiga. Carlos se dio cuenta de que durante todos esos años él no sabía nada de mi vida, de mis gustos, de mis amistades. Para él, yo era solo la persona que cuidaba a su hijo. Cuando se fueron esa tarde, Carlos me dio algo que nunca me había dado, un abrazo sincero. Gracias por todo lo que ha hecho por nuestra familia, suegra, y perdón por no habérselo dicho antes. Pedrito me dio un beso y me prometió que me iba a venir a visitar el domingo siguiente. Los días que siguieron fueron de mucha reflexión para mí. Me di cuenta de que durante años había estado tan concentrada en ser la mamá y la abuela perfecta que había dejado de ser María Guadalupe. Empecé a recordar cosas de mí misma que había olvidado, que me gustaba mucho leer, que disfrutaba cocinar para mí misma platos que a mí me gustaran, que tenía ganas de aprender cosas nuevas. Una mañana fui al centro cultural que estaba cerca de mi casa y pregunté por los cursos que ofrecían. Había clases de computación para personas mayores, talleres de repostería, grupos de lectura, clases de baile folclórico. Por primera vez en mucho tiempo, sentí emoción por algo que era solo para mí. Me inscribí en las clases de computación porque siempre había tenido curiosidad de aprender a usar el Internet. En mi primera clase conocí a doña Elena, una señora de 70 años que estaba aprendiendo a usar la computadora para poder ver fotos de sus nietos que vivían en Estados Unidos. También conocí a don Miguel, un señor viudo que quería aprender a escribir emails para poder comunicarse con sus hermanos que vivían en otros estados. Todos éramos personas mayores que habíamos decidido que nunca era demasiado tarde para aprender algo nuevo. Doña Elena me cayó muy bien desde el primer día. En el descanso de la clase, nos pusimos a platicar y me contó que ella también había pasado por una situación parecida a la mía. Mis hijos me tenían de niñera de tiempo completo, me dijo, hasta que un día decidí que ya era suficiente. Al principio se enojaron, pero después entendieron que era mejor para todos. Me platicó que ahora sus nietos la visitaban los fines de semana y que esas visitas eran mucho más especiales porque eran por gusto, no por obligación. Una tarde, mientras practicaba en la computadora de la biblioteca, recibí una llamada de Patricia. Esta vez sonaba diferente, más humilde. «Mamá, ¿podríamos hablar? Pero no por teléfono. ¿Puedo ir a su casa?» Le dije que sí, que podía venir, pero que tenía que entender que las cosas habían cambiado. Cuando Patricia llegó a mi departamento esa tarde, se veía cansada y triste. Pedrito venía con ella, y él corrió a abrazarme como siempre. Patricia se sentó en el sillón y se quedó callada un momento antes de empezar a hablar. «Mamá», me dijo con la voz quebrada, «estos días sin usted han sido muy difíciles. No solo porque necesitamos ayuda con Pedrito,
sino porque me di cuenta de muchas cosas que nunca había visto. Me contó que la primera noche después de mi partida, Pedrito había llorado preguntando por qué la abuelita ya no iba a vivir con ellos, que Carlos le había dicho que tenían que encontrar la manera de pedirme perdón y de tratarme mejor, que doña Esperanza, por primera vez en años, había admitido que sus comentarios sobre mí habían sido injustos y crueles. «Mamá», siguió Patricia, «quiero pedirle perdón, no solo por cómo la traté durante el viaje, sino por todos estos años. Usted dejó su vida para ayudarnos, y nosotros lo tomamos como si fuera su obligación. Nunca le dimos las gracias como se merecía. Nunca la tratamos como la persona valiosa que es». Las lágrimas le corrían por las mejillas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi hija realmente entendía lo que había pasado. Le dije que agradecía sus disculpas, pero que las palabras tenían que venir acompañadas de acciones. Que si realmente quería una relación nueva conmigo, tenía que demostrar que me veía como una persona con necesidades, gustos y vida propia, no como una extensión de su familia que existía solo para servirles. Patricia asintió y me propuso algo que me sorprendió. «¿Qué le parece si empezamos de nuevo? Como si fuéramos dos adultas que se están conociendo. Que me cuente qué le gusta hacer, qué planes tiene, qué necesita. Y yo le cuento de mi vida también, no solo cuando necesite algo de usted». Era una propuesta interesante. Durante años, nuestras conversaciones habían sido solo sobre sus necesidades, sus problemas, sus planes. Yo nunca le contaba de mis cosas porque asumía que no le interesaban. Y tal vez tenía razón, tal vez no le interesaban. Pero ahora ella decía que quería que fuera diferente. Esa tarde platicamos como no habíamos platicado en años. Le conté de mis clases de computación, de mis nuevas amigas, de los libros que estaba leyendo. Ella me contó de su trabajo, de sus preocupaciones, de sus sueños. Pedrito jugaba cerca de nosotras, feliz de ver a su mamá y su abuela juntas y tranquilas. Cuando ya se iban, Patricia me abrazó de una manera diferente. No era el abrazo rápido de compromiso de siempre. Era un abrazo de hija que realmente quiere a su mamá. «Mamá», me dijo, «¿le parece si la invito a almorzar el sábado? Solo nosotras dos para seguir platicando». Acepté, porque vi en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: respeto genuino. Los siguientes días fueron de muchos cambios. Patricia empezó a llamarme no solo cuando necesitaba algo, sino para preguntarme cómo había estado mi día, para contarme cosas graciosas que había hecho Pedrito, para pedirme consejos sobre situaciones de su vida. Carlos también cambió su actitud. Cuando me veía en el súper o en la calle, se bajaba del carro para saludarme, me preguntaba por mis clases, me trataba con el respeto que merece una suegra. Doña Esperanza tardó más en cambiar, pero finalmente también lo hizo. Una tarde me encontré con ella en la farmacia y, por primera vez en años, me habló con amabilidad. Me preguntó por mi salud, me comentó que Pedrito hablaba mucho de las visitas a mi casa. Me dijo que se daba cuenta de que había sido injusta conmigo. No era una disculpa completa, pero era un inicio. Una semana después del almuerzo con Patricia, ella me propuso algo que me emocionó mucho. «Mamá, ¿le gustaría que fuéramos a visitar las pirámides de Teotihuacán el próximo fin de semana? Usted siempre ha querido ir, y yo también tengo ganas. Podríamos contratar a la niñera para que cuide a Pedrito». Era la primera vez en años que Patricia me proponía hacer algo que a mí me gustara, algo que fuera para mi disfrute, no para su conveniencia. Fuimos a Teotihuacán un sábado soleado. Patricia manejó, platicamos durante todo el camino, visitamos las pirámides, comimos en un restaurante típico del lugar. Fue un día hermoso, un día que me recordó que mi hija podía ser una compañía muy agradable cuando no me veía solo como su empleada gratuita. Durante el viaje, Patricia me dijo algo que me llenó el corazón. «Mamá, quiero que Pedrito crezca viendo que las abuelas son personas importantes, que merecen respeto y cariño. Quiero que aprenda a valorar a las personas mayores, no a verlas como empleadas de la familia». Una tarde, mientras estaba en mi clase de computación, doña Elena me comentó algo que me hizo reflexionar. «María Guadalupe, usted se ve muy diferente a como se veía cuando empezó las clases. Se ve más contenta, más tranquila». Tenía razón. Durante esas semanas había recuperado algo que había perdido sin darme cuenta: mi propia identidad.
Ya no era solo la mamá de Patricia o la abuela de Pedrito. Volvía a ser María Guadalupe Hernández, una mujer de 67 años que tomaba clases de computación, que tenía amigas nuevas, que leía libros, que hacía planes para ella misma. Una mujer que seguía siendo mamá y abuela, pero que también era una persona individual con su propia vida. El domingo siguiente, Pedrito vino a visitarme como habíamos acordado, pero esta vez vino acompañado de Patricia y Carlos, no porque necesitaran que lo cuidara, sino porque querían pasar tiempo en familia. Hicimos galletas los 4 juntos, jugamos lotería, vimos una película. Era lo que yo siempre había querido, una familia que disfrutara estar junta, no una familia donde yo era solo la empleada. Esa noche, cuando ya se habían ido, me senté en mi sillón con una taza de té de manzanilla y pensé en todo lo que había pasado. Había sido doloroso tomar la decisión de alejarme, pero había sido necesario. A veces, para que las cosas cambien, uno tiene que estar dispuesto a perder lo que tiene. Y a veces, cuando uno se valora a sí mismo, los demás también aprenden a valorarlo. Me di cuenta de que mi transformación había sido silenciosa, pero profunda. No había gritado, no había hecho escándalos, no había hablado mal de nadie. Simplemente había decidido que merecía algo mejor y había actuado para conseguirlo. Y el resultado había sido mejor de lo que había imaginado. Una familia que finalmente me veía como la persona valiosa que siempre había sido. 3 meses después de mi transformación silenciosa, la vida había tomado un rumbo que jamás imaginé posible. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono y escuché la voz de Patricia, pero esta vez diferente, llena de una emoción que no había oído en años. «Mamá», me dijo, «tengo una noticia que quiero darle en persona. ¿Puedo pasar por su casa esta noche después del trabajo?» Cuando Patricia llegó esa tarde, traía consigo algo que no había visto en mucho tiempo, una sonrisa genuina y tranquila. Se sentó en mi sillón favorito, el mismo donde yo había tomado tantas decisiones importantes durante estos meses, y me tomó las manos. «Mamá», comenzó, «me dieron una promoción en el trabajo. Voy a ser la supervisora de toda mi área». Mi corazón se llenó de orgullo por mi hija. Había trabajado tanto para conseguir esa oportunidad. Pero lo que más me emocionó fue lo que dijo después. Y lo primero que pensé cuando me dieron la noticia no fue en quién iba a cuidar a Pedrito cuando tenga más responsabilidades. Lo primero que pensé fue en que quería compartir mi alegría con usted. Esa noche, mientras celebrábamos con un café de olla que preparé especialmente, Patricia me contó cómo habían cambiado las cosas en su casa desde mi decisión de alejarme. «Mamá», me dijo, «Carlos y yo aprendimos a organizarnos mejor. Contratamos a doña Rosa, una señora muy buena que cuida a Pedrito cuando nosotros trabajamos. Y los fines de semana, en lugar de salir corriendo a dejarle a Pedrito a usted, nos quedamos en casa disfrutando en familia o salimos los 3 juntos a pasear». Me contó también que Pedrito había cambiado mucho. Ahora cuando viene a visitarla, llega a la casa contándome todo lo que hicieron juntos. Me dice que la abuelita le enseñó a hacer tortillas, que fueron a la biblioteca, que le contó historias de cuando ella era niña. Está conociendo a su abuela de una manera que nunca había pasado antes. Pero lo que más me conmovió fue cuando Patricia me dijo, «Mamá, doña Rosa es muy buena con Pedrito, pero él siempre dice que ella es la señora que lo cuida, pero que usted es su abuelita del corazón». Y yo entendí la diferencia. Antes usted era la persona que lo cuidaba porque nosotros se lo pedíamos. Ahora usted es la abuela que él ama y que quiere ver porque la extraña. Una semana después, Carlos me pidió si podíamos hablar a solas. Vino a mi departamento un sábado por la mañana, se veía nervioso pero decidido. «Suegra», me dijo, «quiero pedirle perdón de manera oficial, no solo por cómo la traté antes, sino por todas las veces que no valoré todo lo que hacía por nosotros». Carlos me explicó que había estado reflexionando mucho sobre la educación que había recibido. Crecí pensando que las mujeres de la familia existían para servir a los demás. Mi papá trataba así a mi mamá, y yo pensé que era normal tratar así a las abuelas. Pero cuando usted se fue, me di cuenta de lo egoístas que habíamos sido. Me contó que había tenido varias conversaciones con Pedrito sobre el respeto hacia las personas mayores.
Le he explicado que los abuelos no son empleados de la familia, sino personas muy valiosas que merecen amor y consideración, y que cuando una abuela cuida a su nieto, es un regalo que ella le da a la familia, no una obligación. Ese mismo día, por la tarde, recibí una visita inesperada. Doña Esperanza. Venía sola, sin Patricia, sin Carlos, sin Pedrito. Se veía incómoda pero determinada. María Guadalupe, me dijo, vengo a pedirle perdón por todos los comentarios feos que hice sobre usted durante estos años. Doña Esperanza se sentó en mi pequeña sala y por primera vez me habló como a una igual. Yo también soy abuela, me dijo, y ahora que lo pienso, no me gustaría que trataran a mis hijas como yo traté a usted. Fui injusta, fui cruel, y lo peor de todo es que lo hice porque tenía celos. Sus palabras me sorprendieron. ¿Celos?, le pregunté. Sí, me confesó. Celos, porque Patricia la quería más a usted que a mí. Porque Pedrito siempre hablaba de la abuela María Guadalupe, nunca de la abuela Esperanza. Entonces yo trataba de hacerla ver mal para sentirme mejor, pero me di cuenta de que no era culpa suya que yo no supiera ser una buena suegra. Esa confesión me llegó al corazón. Doña Esperanza me explicó que después de mi partida había reflexionado mucho sobre su papel en la familia. Me di cuenta de que en lugar de competir con usted, podíamos haber sido aliadas. Podíamos haber sido dos abuelas que se apoyaran mutuamente para darle amor a Pedrito. A partir de esa conversación, mi relación con doña Esperanza cambió completamente. Empezamos a llevarnos bien e incluso nos hicimos amigas. Descubrí que ella también había sido una mujer que sacrificó mucho por su familia, que también había pasado por momentos difíciles, que también merecía respeto y consideración. Un mes después, Patricia me propuso algo que jamás pensé que escucharía. Mamá, ¿le gustaría que celebráramos su cumpleaños este año? Pero no una celebración pequeña en la casa. Quiero hacerle una fiesta bonita, invitar a sus amigas del centro cultural, a sus vecinos, a toda la gente que la quiere. Quiero que todo el mundo sepa lo especial que es usted. Mi cumpleaños número 68 fue la celebración más hermosa que había tenido en muchos años. Patricia rentó un salón pequeño, pero bonito. Decoró todo con mis colores favoritos. Contrató a un grupo de mariachis que tocaron las canciones que me gustaban desde joven. Invitó a doña Elena y a don Miguel de mis clases de computación, a doña Carmen, mi amiga de la fábrica, a mis vecinos del edificio. Pero lo que más me emocionó fue el discurso que Patricia dio esa noche. Se paró en el centro del salón, tomó un micrófono y dijo: «Quiero aprovechar esta ocasión para decirle a mi mamá, enfrente de todas las personas que la quieren, que es la mujer más valiosa que conozco. Durante años fue una mamá excepcional. Después fue una abuela extraordinaria. Y ahora estoy aprendiendo a conocerla como la persona increíble que siempre fue». Patricia siguió: «Mi mamá me enseñó que amar a la familia no significa sacrificar tu propia dignidad. Me enseñó que para ser una buena hija, también tengo que ser una persona que respeta y valora a los demás. Y sobre todo, me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar y ser mejor persona». Carlos también habló esa noche. Dijo que yo le había enseñado la diferencia entre una familia donde las mujeres sirven a los hombres y una familia donde todos se cuidan mutuamente con respeto. Doña Esperanza, para mi sorpresa, también pidió el micrófono y dijo que yo había sido un ejemplo de dignidad y fortaleza para toda la familia. Pero quien más me emocionó fue mi nietecito Pedrito. Con su vocecita de 6 años, se paró frente a todos y dijo: «Mi abuelita María Guadalupe es la mejor abuelita del mundo porque me enseña cosas bonitas, me hace galletas y siempre me abraza con mucho amor. Y ahora que viene a visitarme cuando tiene ganas, me da más gusto verla». Esa noche, cuando regresé a mi departamento después de la fiesta, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos meses. Había perdido el papel de empleada gratuita de la familia, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto y el amor genuino de las personas que más me importaban. Una semana después de mi cumpleaños, recibí una llamada de mi comadre Teresa, que vive en Guadalajara. «Comadre», me dijo, «mi hija me contó que Patricia puso fotos de su fiesta en Facebook y que escribió unas palabras muy bonitas sobre usted.
Dice que usted les enseñó a toda la familia lo que significa el verdadero respeto. Me dio mucha alegría saber que mi experiencia había llegado a oídos de otras personas, porque significaba que tal vez otras mujeres de mi edad pudieran aprender algo de mi historia. Tal vez otras abuelas que estaban pasando por situaciones parecidas pudieran encontrar el valor para exigir el respeto que merecían. En mis clases de computación, donde ya llevaba varios meses, doña Elena me comentó que había decidido tener una conversación seria con sus hijos sobre cómo la trataban. Su ejemplo me dio valor, María Guadalupe, me dijo. Si usted pudo cambiar su situación a los 67 años, yo también puedo hacerlo a los 70. Don Miguel también me contó que había empezado a poner límites con sus hijos. Antes pensaba que como soy viudo, tenía que aceptar cualquier trato con tal de no quedarme solo. Pero viendo lo que usted hizo, entendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. 3 meses después de mi cumpleaños, Patricia llegó a mi casa con una noticia que me llenó de alegría. Mamá, Carlos y yo hemos estado pensando y queremos proponerle algo. ¿Le gustaría que hiciéramos un viaje en familia? Los 4. Usted, Pedrito, Carlos y yo. Pensamos ir a Oaxaca a conocer los sitios arqueológicos y a probar la comida típica. Pero no como antes, donde usted iba para cuidar a Pedrito. Esta vez usted va como la abuela querida que quiere disfrutar en familia. Ese viaje a Oaxaca fue una de las experiencias más hermosas que había tenido en años. Patricia y Carlos se turnaron para cuidar a Pedrito. Me preguntaron qué lugares quería visitar. Me compraron artesanías que me gustaron. Cenamos en restaurantes que yo elegí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como un miembro valioso de la familia, no como la empleada que los acompañaba. Una noche, mientras estábamos en el hotel en Oaxaca, Pedrito se acurrucó conmigo en mi cama y me dijo: «Abuelita, me gusta mucho viajar con usted. ¿Podemos hacer más viajes juntos?» Le dije que sí, que me encantaría, y él me abrazó fuerte antes de quedarse dormido. Cuando regresamos del viaje, me di cuenta de que la transformación de mi familia era completa y permanente. Ya no era un cambio temporal motivado por la culpa o el miedo a perderme. Era un cambio real en la manera como me veían y me trataban. Carlos empezó a incluirme en conversaciones sobre decisiones familiares importantes. «Suegra, ¿qué opina sobre cambiar a Pedrito de escuela el próximo año? ¿O cree que deberíamos remodelar la cocina o mejor ahorrar para las vacaciones?» Por primera vez, mi opinión importaba como la de cualquier miembro respetado de la familia. Patricia también cambió su manera de comunicarse conmigo. Ya no me hablaba solo cuando necesitaba algo. Me llamaba para contarme sobre su día, para pedirme consejos sobre situaciones de trabajo, para invitarme a salir de compras o al cine. Habíamos desarrollado una relación de madre e hija adultas que se respetan mutuamente. Doña Esperanza y yo nos habíamos vuelto tan buenas amigas que empezamos a hacer actividades juntas. Íbamos al mercado, tomábamos clases de bordado en el centro cultural, visitábamos iglesias coloniales los domingos. Habíamos pasado de ser enemigas silenciosas a ser compañeras que se apoyaban mutuamente. Una tarde, mientras tomábamos café en mi departamento, doña Esperanza me dijo algo que me llegó al alma. «María Guadalupe, gracias por enseñarme que las mujeres de nuestra edad también tenemos derecho a exigir respeto. Yo también hablé con mis otros hijos sobre cómo me tratan y las cosas han mejorado mucho en mi familia». 6 meses después de mi transformación, recibí la visita más inesperada de todas. Mi prima Lucía, que vivía en la Ciudad de México, vino especialmente a Puebla para verme. «Prima», me dijo, «toda la familia está hablando de lo que hiciste. Mi hija mayor está pasando por algo parecido con sus hijos y quería que yo viniera a preguntarte cómo encontraste el valor para cambiar tu situación». Esa conversación con mi prima Lucía me hizo entender que mi decisión había tenido un impacto mucho más grande de lo que imaginaba. No solo había cambiado mi propia vida y la de mi familia inmediata, sino que había inspirado a otras mujeres de mi edad a valorarse a sí mismas y a exigir el respeto que merecían. Le conté a Lucía toda mi historia, desde el día que Patricia me arrojó las llaves hasta la transformación completa de mi familia. «Lo más importante», le dije, «es entender que amar a la familia no significa aceptar malos tratos, que ser una buena mamá o una buena abuela no significa sacrificar tu dignidad.
y que nunca es demasiado tarde para cambiar una situación que te hace infeliz. Mi prima se fue ese día con una nueva perspectiva sobre su propia vida y me prometió que iba a tener una conversación seria con su hija sobre el respeto hacia las personas mayores. Una noche, mientras reflexionaba sobre todo el camino recorrido, me di cuenta de que había aprendido una lección fundamental. El amor verdadero incluye el respeto. Si una familia te ama pero no te respeta, entonces algo está mal en esa relación. Y que a veces, para enseñar a las personas cómo deben tratarte, primero tienes que alejarte y demostrar lo que pierden cuando no te valoran. También entendí que mi transformación no había sido solo para mí. Había sido una lección para toda mi familia sobre lo que significa el verdadero amor familiar. Patricia aprendió a ser una hija más considerada. Carlos aprendió a ser un yerno más respetuoso. Doña Esperanza aprendió a ser una mejor suegra. Y Pedrito aprendió desde pequeño a valorar y respetar a las personas mayores. Pero sobre todo, yo aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad, tu autoestima y tu lugar en el mundo. Aprendí que las mujeres de mi edad no somos muebles que se pueden mover de un lado a otro según la conveniencia de otros. Somos personas con sentimientos, necesidades, sueños y derechos. El domingo siguiente, mientras toda la familia estaba reunida en mi departamento, porque ahora venían a visitarme a mí, no porque yo fuera a servirles a ellos, Pedrito me dijo algo que resumió perfectamente todo lo que había logrado. Abuelita, me gusta mucho venir a su casa porque aquí usted es la jefa, y todos la tratamos con mucho respeto. Y en ese momento entendí que mi transformación silenciosa había sido la decisión más acertada de mi vida. Porque finalmente, después de 67 años, había aprendido algo fundamental, que el respeto no se pide, se gana, y que a veces la mejor manera de ganarlo es demostrar que puedes vivir sin él, hasta que los demás entiendan lo valiosa que eres. Un año después de mi transformación silenciosa, estaba regando mi plantita de girasol, que ahora estaba hermosa y alta en la terraza de mi departamento, cuando miré hacia la calle y vi a Patricia parada en la acera, simplemente observando. No tocó el timbre, no gritó mi nombre. Solo se quedó ahí, como si estuviera tratando de entender algo que tardó mucho tiempo en ver. La vi limpiarse una lágrima y seguir su camino. Y en ese momento supe que finalmente había comprendido lo que perdió cuando me trataba como si no tuviera sentimientos propios. Mi rutina de ahora era sencilla y liberadora. Por las mañanas tomaba mi café mirando el girasol y agradeciéndole a Dios por haberme dado el valor para comenzar de nuevo. Hacía cursos en la iglesia, me reunía con otras señoras para conversaciones lindas, leía los libros que siempre quise leer. Pedrito venía a visitarme cada 15 días, y esos encuentros eran puros y verdaderos. Me contaba sobre la escuela, me mostraba los dibujos que hacía, y yo veía que nuestro amor se había vuelto más fuerte porque ahora se basaba en elección, no en obligación. Patricia había aprendido a contratar a Doña Rosa para las emergencias y a organizar su vida sin depender de mí como muleta emocional. En una tarde de domingo, mientras escribía en mi cuaderno de memorias, algo que comencé a hacer para registrar esta nueva etapa de mi vida, sonó el teléfono. Era Patricia. Pero esta vez no contesté. No por enojo o resentimiento, sino porque había aprendido que no todas las llamadas necesitan ser contestadas. No todos los pedidos necesitan ser aceptados. No todas las necesidades de otros necesitan convertirse en mi responsabilidad. Más tarde, escuché el mensaje que dejó. Un mensaje diferente, humilde, donde finalmente decía las palabras que esperé años para escuchar. Mamá, le pido perdón. No sabía el valor de lo que tenía hasta perderlo. Pero yo solo sonreí y borré el mensaje. Los domingos se habían convertido en mis días favoritos. No porque no tuviera nada que hacer, sino porque había aprendido a disfrutar la soledad elegida. Me levantaba sin prisa, preparaba mi desayuno favorito, huevos rancheros con salsa verde, como me gustaban desde niña, y me sentaba en mi terraza a ver el movimiento de la calle. Los vecinos me saludaban cuando pasaban. Algunos se detenían a platicar un rato. Doña Mercedes, mi vecina de enfrente, siempre me decía: María Guadalupe, usted se ve muy tranquila últimamente, se nota que está bien. Una mañana de martes,
Mientras estaba en el mercado comprando verduras para mi comida, me encontré con doña Rosa, la señora que ahora cuidaba a Pedrito. Se veía un poco nerviosa al verme, como si no supiera si debía hablarme o no. Me acerqué a ella con una sonrisa. «¿Cómo está, doña Rosa? ¿Cómo se porta mi nietecito?» Ella se relajó al ver que no había ninguna tensión de mi parte. «Ay, señora María Guadalupe», me dijo, «ese niño es un ángel, pero siempre habla de usted. Me dice que su abuelita le enseñó a hacer tortillas, que le cuenta historias muy bonitas, que cuando va a visitarla se siente muy especial. Me contó también que Patricia había cambiado mucho desde que yo me fui. Ahora es más paciente con Pedrito, pasa más tiempo con él, y siempre me dice que trate de ser como usted era con él, cariñosa pero firme». Esa conversación me llenó de satisfacción. No solo porque mi nieto estaba bien cuidado, sino porque mi decisión había tenido el efecto que esperaba. Patricia había aprendido a ser una mejor mamá al entender lo que realmente significaba cuidar a un niño con amor y dedicación. En mis clases de computación ya había avanzado mucho. Doña Elena y yo nos habíamos vuelto muy buenas amigas, y don Miguel prácticamente se había convertido en mi hermano mayor. Los tres formábamos un grupo inseparable que se apoyaba mutuamente en todo. Una tarde, mientras practicábamos cómo enviar fotos por correo electrónico, doña Elena me dijo algo que me hizo reflexionar. «María Guadalupe, ¿se ha dado cuenta de que desde que usted tomó esa decisión, todas nosotras hemos cambiado?» Tenía razón. Doña Elena había empezado a poner límites con sus hijos. Don Miguel había decidido vender su casa grande y mudarse a un departamento más pequeño pero más cómodo para él. Y yo había recuperado mi propia identidad. Los tres habíamos aprendido que la edad no era una excusa para aceptar malos tratos o para dejar de vivir nuestras vidas como queríamos. Una tarde de viernes, mientras regresaba de mis clases, vi algo que me emocionó profundamente. En el parque cerca de mi casa, Patricia estaba sentada en una banca con Pedrito. No estaba viendo el teléfono ni hablando por celular. Estaba completamente concentrada en él, escuchándolo contar algo con mucha emoción. Los vi reírse juntos, abrazarse, compartir un helado. Era la imagen de una mamá que había aprendido a valorar el tiempo con su hijo. Me acerqué despacio, sin que me vieran, y escuché parte de la conversación. Pedrito le estaba contando a Patricia sobre una visita que me había hecho el fin de semana anterior. «Mamá, mi abuelita me enseñó a plantar frijoles en una maceta. Me dijo que si los cuido bien, van a crecer y vamos a poder hacer frijolitos para comer». Patricia lo escuchaba con atención y le decía: «Qué bonito, mi amor. Tu abuelita sabe muchas cosas importantes». En ese momento, Pedrito me vio. «¡Abuelita!», gritó y corrió hacia mí. Patricia se levantó también, pero se veía un poco nerviosa, como si no supiera si yo quería hablar con ella. Le sonreí y la saludé con naturalidad. «Hola, Patricia, ¿cómo estás?». Nos sentamos los tres en la banca y platicamos como una familia normal. Patricia me preguntó por mis clases. Yo le pregunté por su trabajo. Pedrito nos contaba cosas de la escuela que nos hacían reír a las dos. Era una conversación sencilla, sin tensiones, sin pedidos escondidos, sin compromisos forzados. Solo 3 generaciones de una familia que había aprendido a relacionarse con respeto. Cuando ya nos íbamos a despedir, Patricia me dijo algo que me llegó al corazón. «Mamá, quería decirle que estos meses me han servido para entender muchas cosas. Entendí que ser una buena hija no significa usar a mi mamá como empleada gratuita. Entendí que respetarla significa valorar su tiempo, sus sentimientos y sus decisiones. Y entendí que el amor verdadero incluye la libertad de decir no cuando algo no nos parece bien». Esas palabras me confirmaron que mi decisión había valido la pena. Patricia no solo había cambiado su comportamiento, había cambiado su manera de pensar sobre las relaciones familiares. Había entendido que el respeto no es algo que se da solo porque alguien es mayor, sino algo que se gana siendo una buena persona. Unos días después, recibí una carta por correo. Era de mi sobrina Esperanza, que vive en Guadalajara. Me escribía para contarme que mi historia había llegado hasta allá y que había inspirado a varias mujeres de la familia a reflexionar sobre sus propias situaciones. «Tía María Guadalupe», decía la carta, «mi mamá me contó lo que usted hizo y me ayudó a entender que yo también estaba permitiendo que mis hijos me faltaran al respeto,
Gracias por enseñarnos que el amor no significa aguantar malos tratos. Esa carta me hizo entender que mi transformación había tenido un impacto mucho más grande de lo que imaginaba. No solo había cambiado mi propia vida, sino que había sembrado una semilla de reflexión en otras mujeres que tal vez estaban pasando por situaciones similares. Una noche, mientras leía un libro en mi sillón favorito, escuché música mariachi afuera de mi ventana. Me asomé y vi a Carlos con un grupo de mariachis en la calle. Patricia y Pedrito estaban parados junto a él, sonriendo. Carlos me gritó desde abajo: «Suegra, esta serenata es para pedirle perdón y para decirle que la queremos mucho». Bajé a la calle y me encontré con toda la familia reunida. Carlos me entregó un ramo de flores y me dijo: «Suegra, quería darle esta serenata para que supiera que ahora entendemos lo valiosa que es usted para nosotros. No como la empleada que nos resolvía los problemas, sino como la matriarca que merece nuestro respeto y nuestro cariño». Los mariachis tocaron Las Mañanitas y varias canciones bonitas. Los vecinos salieron a sus ventanas y balcones para escuchar. Fue un momento hermoso, lleno de música y de amor verdadero. Pero lo que más me emocionó fue ver a Pedrito cantando conmigo, tomado de mi mano, orgulloso de su abuelita. Esa noche, después de que se fueron, me quedé en mi terraza mirando las estrellas y reflexionando sobre todo el camino recorrido. Un año antes, yo era una mujer triste que se sentía invisible en su propia familia. Ahora era una mujer realizada que había recuperado su dignidad y que había enseñado a su familia el verdadero significado del amor y el respeto. 2 semanas después, Patricia llegó a mi casa con una propuesta que me sorprendió. «Mamá, Carlos y yo hemos estado pensando y queremos invitarla a acompañarnos en las vacaciones de diciembre. Vamos a ir a Puerto Vallarta por 1 semana. Pero no para que cuide a Pedrito, sino para que disfrute las vacaciones con nosotros como la abuela querida que es». Acepté la invitación, y esas vacaciones fueron las mejores que había tenido en años. Patricia y Carlos se turnaron para cuidar a Pedrito. Me preguntaron qué actividades quería hacer. Cenamos en restaurantes que yo elegí. Caminamos por la playa al atardecer. Nadamos en el mar. Tomamos fotos familiares donde yo aparecía como la matriarca respetada, no como la empleada que acompañaba. Una noche, mientras estábamos cenando en un restaurante frente al mar, Pedrito se subió a mis piernas y me dijo: «Abuelita, me gusta mucho estar de vacaciones con usted. ¿Se siente diferente a antes?». Le pregunté qué se sentía diferente, y él me contestó con esa sabiduría que a veces tienen los niños. «Antes se sentía como si usted viniera para trabajar. Ahora se siente como si viniera para divertirse con nosotros». En el avión de regreso, mientras Pedrito dormía en mis brazos, Patricia me tomó la mano y me dijo: «Mamá, gracias por enseñarnos lo que significa el amor verdadero en familia. Gracias por no habernos abandonado completamente cuando nos portamos tan mal. Gracias por darnos la oportunidad de ser mejores». De vuelta en Puebla, retomé mi rutina tranquila y satisfactoria. Mis clases de computación, mis tardes de lectura, mis paseos por el centro, mis conversaciones con doña Elena y don Miguel. Pero ahora también incluían las visitas regulares de mi familia, que habían aprendido a tratarme como lo que siempre debí ser, una persona valiosa e importante. Una tarde de abril, exactamente 1 año y 3 meses después de mi transformación, estaba sentada en mi terraza cuando llegó una carta certificada. Era de la Universidad Autónoma de Puebla. La abrí intrigada y descubrí que me invitaban a dar una plática sobre el empoderamiento de las mujeres mayores, en un evento sobre envejecimiento activo. Al principio pensé que era un error, pero después me enteré de que doña Elena había escrito sobre mi historia en un ensayo para un concurso de la universidad, y que mi experiencia había llamado la atención de los organizadores del evento. Acepté la invitación, aunque me daba mucho nervio hablar en público. El día de la plática, Patricia, Carlos y Pedrito fueron a acompañarme. Ver a mi familia en primera fila, apoyándome en algo que era solo mío, me llenó de orgullo y satisfacción. Durante mi presentación, hablé sobre la importancia de que las mujeres mayores se valoren a sí mismas, sobre el derecho que tenemos a exigir respeto y sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para cambiar una situación que nos hace infelices. Después de la plática, varias señoras se acercaron a platicar conmigo. Algunas me contaron sus propias historias,
Otras me pidieron consejos. Una señora me dijo algo que se me quedó grabado. Señora María Guadalupe, usted me enseñó que ser abuela no significa dejar de ser persona. Esa noche, ya en mi casa, mientras escribía en mi cuaderno de memorias sobre la experiencia del día, me di cuenta de que mi transformación había llegado a una etapa completamente nueva. Ya no solo había recuperado mi dignidad personal y familiar, sino que mi historia estaba inspirando a otras mujeres a valorarse a sí mismas. Una semana después, recibí una llamada de una estación de radio local. Querían entrevistarme sobre mi experiencia para un programa sobre temas familiares. Al principio dudé, pero después pensé que tal vez mi historia pudiera ayudar a más mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Durante la entrevista radiofónica, conté mi historia completa, desde el día que Patricia me arrojó las llaves hasta la transformación completa de mi familia. El conductor del programa me preguntó cuál había sido la parte más difícil del proceso. Lo más difícil, le contesté, fue tomar la decisión inicial. Pero una vez que la tomé, todo lo demás fluyó naturalmente. Al final de la entrevista, el conductor me pidió que diera un consejo para las mujeres que estuvieran escuchando. Mi consejo, dije, es que recuerden que el amor verdadero incluye el respeto. Si alguien dice que las ama pero no las respeta, entonces algo está mal en esa relación. Y que nunca es demasiado tarde para exigir el trato que se merecen. Después de la entrevista radiofónica, recibí muchas llamadas de mujeres que querían platicar conmigo. Algunas solo querían desahogarse, otras pedían consejos específicos. Me di cuenta de que había muchas mujeres de mi edad que estaban pasando por situaciones similares a la que yo había vivido. Decidí proponer en el Centro Cultural que organizáramos un grupo de apoyo para mujeres mayores. La propuesta fue aceptada con entusiasmo y pronto teníamos un grupo de 15 señoras que se reunían cada semana para platicar sobre sus experiencias y apoyarse mutuamente. En una de esas reuniones, doña Carmen, una señora de 75 años, nos contó que después de escuchar mi historia en la radio, había decidido hablar con sus hijos sobre cómo la trataban. Era exactamente lo mismo que le pasaba a María Guadalupe, nos dijo. Me tenían de niñera de tiempo completo, pero nunca me daban las gracias ni me preguntaban si yo quería o podía. Después de hablar con ellos, las cosas cambiaron completamente. 6 meses después de formar el grupo de apoyo, me di cuenta de que mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Ya no era solo María Guadalupe, la abuela que recuperó su dignidad. Ahora también era María Guadalupe, la mujer que ayudaba a otras mujeres a recuperar la suya. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en mi departamento, porque ahora venían a visitarme regularmente, no porque yo fuera a servirles, Pedrito me preguntó algo que me hizo sonreír. Abuelita, ¿por qué todas las señoras que vienen a las reuniones le dicen que usted es muy valiente? Le expliqué de manera sencilla que a veces las personas necesitan valor para cambiar cosas que no les gustan de sus vidas. Pero, abuelita, me dijo, ¿usted ya no necesita más valor? Me quedé pensando un momento y después le contesté. El valor no es algo que usas una sola vez y se acaba, mi amor. El valor es algo que tienes que usar todos los días para seguir siendo la persona que quieres ser. Esa noche, después de que la familia se fue, me senté en mi terraza con una taza de té de manzanilla y miré mi girasol, que ahora estaba más grande y hermoso que nunca. Pensé en todo el camino recorrido, en todas las lecciones aprendidas, en todas las vidas que había tocado mi historia. Me di cuenta de que mi transformación silenciosa había sido mucho más que una decisión personal. Había sido el inicio de una nueva etapa de mi vida, donde finalmente había encontrado mi verdadero propósito. No solo ser una buena madre y abuela, sino también ser una mujer que inspira a otras mujeres a valorarse a sí mismas. Mientras escribía en mi cuaderno las reflexiones del día, recordé las palabras que una vez me dijo doña Elena. María Guadalupe, usted no solo cambió su propia vida, cambió la manera como su familia entiende el amor y el respeto. Y esa es una lección que se va a transmitir por generaciones. Cerré el cuaderno esa noche con una sonrisa en el corazón. Había aprendido que a los 68 años, la vida apenas estaba comenzando una nueva etapa. Una etapa donde finalmente era yo misma, donde mi familia me respetaba y valoraba, y donde tenía la oportunidad de ayudar a otras mujeres
a encontrar su propio camino hacia la dignidad y el respeto. Algunas veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener hasta encontrar su propia voz. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.